La noche antes de la boda de mi hijo, su prometida vino a mi casa. No era una visita esperada, ni mucho menos amable. Me miró a los ojos con una sonrisa tan fría que ni el aire de marzo pudo igualarla, y me dijo despacio, casi saboreando cada palabra: «Después de mañana ya no serás parte de esta familia». No levantó la voz, no me insultó. Solo soltó la frase como quien deja caer una piedra en un pozo sabiendo que el eco dolerá más que el golpe. En ese momento sentí cómo se me encogía el pecho, como si el corazón hubiera olvidado su propio ritmo. Pensé que había oído mal, pero no. Ella lo repitió con una calma cruel. «Javier necesita avanzar, y su pasado tú le pesa». Me quedé inmóvil. No sabía si llorar, gritar o reírme de lo absurdo. Había criado sola a ese hijo, trabajado limpiando casas ajenas, cosiendo uniformes escolares por las noches. Y ahora alguien me decía que ya no pertenecía a su vida. Lucía, así se llamaba la muchacha, vestía con elegancia, el cabello recogido en un moño perfecto. Era de esas chicas que saben cómo moverse entre la gente importante. Mi Javier siempre había dicho que ella lo hacía sentir como alguien de verdad. Quizá por eso aguanté su mirada sin responderle. Si le gritaba, si perdía el control, todo se volvería contra mí. Así que solo asentí. Cuando cerró la puerta y el sonido de sus tacones se alejó calle abajo, la casa entera pareció quedarse sin aire. Me senté en la mesa del comedor, donde aún reposaban los sobres con los recordatorios de la boda y el pequeño ramo seco que pensaba llevar. El reloj marcaba las 11:15. Afuera los grillos cantaban como si nada pasara, como si el mundo siguiera girando, sin importar que el mío se estuviera rompiendo. Recordé la primera vez que Javier me habló de ella. Fue en el café del pueblo hace casi 3 años. Tenía los ojos llenos de ilusión, me dijo. «Mamá Lucía es distinta. Me hace sentir que puedo ser más que un chico del taller». Yo sonreí porque eso era lo que siempre quise que creyera en sí mismo. Pero nunca imaginé que esa misma mujer, un día antes de su boda, me echaría de su historia. Aquella noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la escena una y otra vez. La forma en que me miró, el tono con el que dijo: «No serás parte de esta familia». Y en medio del silencio, una pregunta me atravesaba el alma. ¿De verdad Javier sabía lo que estaba haciendo? A la 1 de la madrugada me levanté. Fui hasta su habitación, la que seguía manteniendo igual desde que se marchó a Madrid. En la pared aún colgaban sus trofeos de fútbol, sus fotos con el uniforme del instituto y aquella carta que me escribió el día que consiguió su primer trabajo. «Gracias por no rendirte, mamá». Leí esas palabras una y otra vez hasta que el papel se humedeció con mis lágrimas. A las 3 el cansancio me venció. Dormí apenas 1 hora, lo justo para soñar que llegaba a la iglesia y él me sonreía extendiendo la mano. Pero al tocarla, la imagen se desvanecía. Cuando desperté, el amanecer apenas asomaba por las cortinas. Fui a la cocina, puse el café y miré el vestido colgado detrás de la puerta. Era un traje azul marino sencillo, con un broche de mi madre en el cuello. Me lo probé frente al espejo, pero no me reconocí. La mujer reflejada tenía los ojos vacíos. Entonces decidí que no iría. No quería causar una escena ni empañar el día que mi hijo llevaba soñando tanto tiempo. Pensé que mi ausencia sería más fácil de soportar que una confrontación pública. Escribí una carta. «Hijo, deseo que este día te llene de amor y de luz. Siempre quise verte feliz, aunque eso signifique quedarme atrás. Que tu camino esté lleno de bondad. Mamá». Dejé la carta sobre la mesa del salón junto a un sobre con un pequeño regalo, el reloj de tu padre, el mismo que llevaba el día que naciste. Salí al porche, el sol aún tímido, y me quedé escuchando cómo el pueblo despertaba. Las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos. Por un momento sentí que quizá debía ir, aunque solo fuera para verlo sonreír una vez más.
Pero entonces recordé las palabras de Lucía y supe que si cruzaba esa puerta perdería algo más que el orgullo, perdería la poca dignidad que me quedaba. Así que me senté en la mecedora con la taza de café entre las manos y esperé. El aire olía a pan recién hecho y a jazmín del jardín vecino. Y aunque el corazón me dolía, había una calma extraña, como si el silencio me abrazara. A media mañana recibí un mensaje de mi hermana. «¿Dónde estás, Carmen? Todos preguntan por ti». Apagué el móvil. No quería explicar lo inexplicable. Ese día, mientras el mundo se vestía de fiesta, yo me quedé en casa con el vestido aún colgado y la carta sobre la mesa. Nadie supo que la noche anterior alguien había decidido que yo ya no tenía derecho a llamarme familia. Y así empezó toda la historia de una boda a la que no fui, y de un secreto que cambiaría la vida de todos. La mañana siguiente amaneció tan clara que dolía. El cielo parecía burlarse de mí, como si todo el pueblo estuviera de celebración menos yo. Me preparé un café, aunque sabía que no me bajaría ni un sorbo. La casa estaba en silencio, solo se oía el reloj de pared marcando el paso del tiempo. Cada tic-tac sonaba como un reproche. El vestido seguía colgado detrás de la puerta igual que la noche anterior. Lo miré largo rato como si fuera un símbolo de todo lo que había esperado de ese día. Había planchado hasta el último pliegue, cosido el dobladillo con cuidado y elegido los pendientes que guardé desde la boda de mis padres. Pero ahora todo eso me parecía un decorado vacío. Lo doblé con calma, lo metí en una bolsa de lino y lo guardé en el armario. «No iré», me dije en voz alta por si al oírme lograba creerlo. Me senté junto a la ventana. Desde allí podía ver cómo pasaban los coches decorados con cintas blancas rumbo a la iglesia. Algunas vecinas saludaban desde la acera sin saber que yo las observaba escondida tras la cortina. Una parte de mí quería correr, vestirme y llegar antes de que comenzara la ceremonia. Pero otra, más vieja, más cansada, sabía que no podía. Lucía me había dejado claro mi papel, o mejor dicho, mi ausencia en su nueva familia. Encendí la radio buscando distraerme, pero solo encontré canciones alegres. La apagué enseguida. Me quedé mirando la mesa donde reposaba la carta que había escrito horas antes. El sobre estaba cerrado con mi letra temblorosa. Me pregunté si algún día Javier la leería. A las 10 en punto las campanas comenzaron a sonar. Cada repique era un latido que dolía. Pensé en él de pie frente al altar, nervioso como cuando de niño tenía que recitar poemas en el colegio. Siempre le temblaban las manos antes de empezar, pero luego su voz llenaba el aula. Me imaginé su sonrisa, la forma en que buscaría entre los asistentes mi rostro, y no lo encontraría. La idea me desgarró. Fui hasta la estantería y tomé un álbum de fotos. En la primera página estaba su bautizo, yo con apenas 25 años, él envuelto en una manta blanca riendo. Pasé las páginas lentamente: su primer día de escuela, el uniforme demasiado grande, las rodillas raspadas de jugar al fútbol, los cumpleaños con tartas torcidas que yo misma hacía. Y luego la foto con su padre un mes antes de que el corazón se lo llevara. Javier tenía solo 8 años y me juró aquella noche que algún día cuidaría de mí. No sé en qué momento se me escaparon las lágrimas. Quizá fue al recordar esas palabras o al entender que el tiempo nos cambia sin pedir permiso. Me puse una rebeca gris y salí al patio. El aire olía a azahar. En la calle de al lado se oían risas y motores. Todo el pueblo se dirigía a la boda. Vi pasar el coche de flores blancas y me escondí tras la parra del porche. Dentro escuché el murmullo de la gente. ¡Qué guapa la novia! ¡Qué día más bonito! Yo solo podía pensar en las palabras que me habían dicho la noche anterior. «No serás parte de esta familia». Esa frase se repetía en mi cabeza como una canción maldita. Cerré los ojos, respiré hondo y recé bajito. «Señor, si alguna vez hice algo mal, no lo pague mi hijo». Volví adentro. Me senté frente al reloj y esperé. Las agujas se movían despacio. A las 12 el repique se detuvo y el pueblo entero quedó en calma.
Imaginé que ya habría empezado la misa. Quizá Javier estaría diciendo, sí quiero, o tal vez mirando al altar buscando mi cara. No lo sabré nunca. En la mesa junto a la carta dejé el reloj de su padre. Era de acero con una leve grieta en el cristal. «Llévalo tú, hijo», escribí en una nota. «Que marque tus buenos momentos». Me costó contener el llanto. Poco después, alguien llamó a la puerta. Era mi vecina Rosario, siempre curiosa. «¿No te has ido todavía, Carmen? Que ya está todo el pueblo en la iglesia», me dijo sonriendo. «No, Rosario. No voy a ir». Se quedó mirándome sin entender. «¿Y eso, si tú misma me enseñaste el vestido, cosas de familia, Rosario?», contesté evitando su mirada. Ella asintió despacio, pero su expresión decía que al día siguiente medio pueblo hablaría de mí. Cuando se fue, me quedé otra vez sola. Pensé en cómo se formarían los rumores en las versiones que inventarían. Algunos dirían que estaba enferma, otros que me oponía a la boda. Nadie sabría la verdad, y por primera vez no me importó. El silencio se volvió pesado. En el reloj de pared el segundero parecía más lento que nunca. Miré por la ventana y me encontré con mi reflejo, una mujer mayor de rostro cansado, con el orgullo todavía vivo en los ojos. Quizá no soy parte de esa familia, pensé, pero sigo siendo madre. Me serví otro café y me quedé en el porche. Las sombras del mediodía se alargaban. El sonido del viento traía campanas lejanas. No supe si eran de alegría o de despedida. Pensé en enviarle un mensaje, decirle algo, pero no lo hice. A veces el amor también se demuestra callando. Y así pasó la mañana. Sin lágrimas ruidosas, sin escenas, solo un silencio largo lleno de recuerdos y preguntas que nadie respondería. Cuando el reloj marcó la 1, el pueblo entero estaba en fiesta. Yo, en cambio, solo tenía paz. Dolorosa, pero paz al fin. No sabía que esa decisión, la de no ir, cambiaría todo lo que vendría después. Al día siguiente, el pueblo ya hablaba de mí. No hizo falta que pasaran ni 24 horas para que mi ausencia se convirtiera en tema de sobremesa. En la panadería, en el bar, incluso en la misa del domingo se oían susurros. Dicen que Carmen no fue porque no aceptaba a la novia. ¡Qué vergüenza! Con lo que trabajó ese muchacho para salir adelante, hay madres que no soportan soltar el control. Yo lo escuchaba todo desde lejos. No tenía fuerzas para explicar la verdad y, de todos modos, nadie la creería. En los pueblos las historias no necesitan ser ciertas, solo necesitan contarse con convicción. Salí a comprar leche al Ultramarinos y noté cómo las conversaciones se detenían al pasar. Una mujer fingió atarse el zapato mientras me observaba de reojo. Otra, con una sonrisa falsa, me dijo: «Carmen, mujer, ya habrá tiempo de reconciliarse. Las bodas traen muchos nervios, ya verás cómo tu hijo te lo perdona». Asentí sin responder. No quería alimentar la curiosidad de nadie. Sabía que cualquier palabra mía se convertiría en otra versión del rumor. Al llegar a casa me temblaban las manos. Dejé las bolsas sobre la mesa y respiré hondo. Recordé lo que me decía mi difunta madre: cuando el pueblo hable, guarda silencio. El tiempo es el único que desmiente sin esfuerzo. Esa tarde, mientras regaba las plantas del patio, apareció don Mateo, mi antiguo profesor del instituto y vecino de toda la vida. Era de esos hombres que no necesitaban hablar mucho para hacerse entender. Carmen dijo desde la verja: «No hagas caso a la gente. Las verdades salen solas. No me preocupa lo que digan, Mateo. Me duele lo que callan», le respondí mirando las rosas marchitas. Él suspiró apoyándose en el bastón. «Tu hijo te quiere. Está confundido, pero te quiere. Ojalá lo supiera Mateo, pero hay silencios que separan más que los kilómetros». Nos quedamos unos minutos en silencio. Luego se despidió dejándome una frase que me acompañaría toda la semana: «No hay venganza más justa que la verdad cuando llega sola». Durante los días siguientes el teléfono no paró de sonar. Mi hermana, mis primas, las vecinas, todas querían saber por qué no fui.
Yo solo respondía lo mismo. No me encontraba bien. Era más fácil mentir que explicar la humillación de la noche anterior. El jueves Javier me llamó. Su voz sonaba cansada, diferente. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?», preguntó sin saludo. «¿Qué cosa, hijo, no venir? Lucía me dijo que le gritaste, que la insultaste, que te negaste a acompañarnos». Me quedé muda. Sentí un nudo en la garganta. No quería hablar mal de ella. No quería que mi hijo se casara con odio en el corazón. «Javier, no es momento de hablar de eso». «Sí lo es», gritó quebrándose. «Me dejaste solo delante de todos». Cerré los ojos apretando el auricular contra el pecho. Le habría contado todo si no hubiera temido romperlo más. «Perdóname, hijo», susurré. Solo quise evitar un mal mayor, pero él ya había colgado. Me quedé sentada largo rato escuchando el silencio del teléfono. Por primera vez en muchos años sentí que lo había perdido. No a un hijo, sino al niño que siempre volvía a abrazarme cuando algo salía mal. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro repasando cada palabra, cada gesto. Debía haberle contado la verdad desde el principio, o habría sido peor ver cómo su ilusión se derrumbaba antes del altar. El viernes Rosario, la vecina, vino con su versión de los hechos. Dicen que Lucía se ha ido unos días a casa de los padres, que el pobre Javier está, que no levanta cabeza. «Ya ves, Rosario». «Así es la vida», dije fingiendo calma. «Yo te lo digo, Carmen, algo raro pasó. Nadie se salta su propia boda sin motivo». Sus palabras me dejaron pensando. No sabía si la boda se había celebrado realmente o si algo había salido mal. No me atrevía a preguntar, pero una parte de mí intuía que el destino aún no había dicho su última palabra. Al día siguiente, don Mateo volvió a pasar por mi puerta. Traía el periódico bajo el brazo y una mirada que no necesitaba explicaciones. «El tiempo pone cada cosa en su sitio», dijo simplemente. Yo sonreí con tristeza. «A veces tarda demasiado, Mateo». «Sí, pero cuando llega, no se equivoca». Esa tarde, mientras el sol caía detrás de los tejados, me quedé mirando la calle vacía. La brisa traía ecos de conversaciones lejanas, risas y el repique de las campanas del sábado. Todo seguía igual, y sin embargo algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía rabia, sino una quietud amarga, como si la herida hubiera dejado de sangrar pero aún doliera. No sabía que el rumor que recorría el pueblo estaba a punto de volverse insignificante frente a lo que ocurriría el día siguiente. Porque la verdad, esa que siempre llega tarde pero nunca falla, estaba a punto de hacer su aparición. El domingo amaneció con un silencio extraño, casi espeso. El pueblo, que normalmente se despertaba con los gallos y el murmullo de las persianas, parecía contener la respiración. Yo estaba en la cocina preparando un poco de caldo cuando escuché unos golpes acelerados en la puerta. «Carmen, abre», era Rosario jadeando. «Ay, Virgen Santa, no te lo vas a creer». Abrí despacio, aún con la cuchara en la mano. Su cara lo decía todo: curiosidad, sorpresa y algo de miedo. «¿Qué pasa ahora, Rosario?», la boda exclamó llevándose la mano al pecho. La boda no se celebró. Por un momento pensé que no había oído bien. ¿Cómo que no se celebró? Pues eso dijo bajando la voz, como si temiera que alguien la oyera. Que el chico, tu Javier, se plantó en la iglesia delante de todos y dijo que no se casaba. El cucharón se me cayó de las manos y el caldo salpicó el suelo. ¿Qué estás diciendo? Rosario se acomodó en una silla sin esperar invitación. Dicen que todo fue por unos mensajes. Que alguien le enseñó al muchacho unas conversaciones de Lucía con otro hombre. Un tal Daniel, parece. Imagínate, el día de su boda se persignó como si solo nombrarlo fuera pecado. Me quedé de pie temblando. No sabía si creerlo. Y ella salió corriendo de la iglesia, Carmen. La pobre madre del novio casi se desmaya. Y él se quedó solo allí delante de todos. No pude decir nada. Me senté y apoyé la frente sobre las manos.
Por dentro, una mezcla de tristeza y alivio se arremolinaba como una tormenta. Mi hijo no se había casado, pero a un precio que no deseaba para nadie. Rosario siguió hablando encantada de tener la noticia más grande del año. Dicen que fue el padrino quien le enseñó los mensajes, una captura de pantalla con fotos y todo. Nadie sabe quién se la mandó, pero apareció justo esa mañana. Parece cosa del destino. ¿Destino? Sí, eso pensé también. A veces el destino no grita, susurra justo a tiempo. Cuando Rosario se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Me senté frente a la carta que aún estaba en la mesa, la que nunca había enviado. La abrí despacio y leí mis propias palabras. Siempre quise verte feliz, aunque eso signifique quedarme atrás. Sentí un nudo en la garganta. Quizá mi ausencia había sido necesaria, aunque no lo entendiera entonces. A media tarde el teléfono empezó a sonar. No era un número guardado. Dudé antes de contestar. Mamá, la voz de Javier sonaba ronca rota. «Hijo, no sé qué pasó. Todo se derrumbó en un segundo. Tranquilo, hijo, tranquilo. Respira. No podía hacerlo, mamá. No podía casarme con alguien que me mentía». Su voz se quebró. Quise abrazarlo a través del teléfono. «Ven a casa, Javier. No tienes que explicarme nada». Colgó sin responder. Yo sabía que vendría. Esa noche, el pueblo entero era un rumor viviente. Desde la ventana veía grupos de vecinos hablando en las esquinas, señalando la iglesia, mirando el coche de los novios aparcado todavía frente al portal. El aire olía a flores marchitas y vergüenza ajena. Encendí una vela en la cocina, no por devoción, sino por necesidad. La luz temblaba y su sombra me recordaba los días en que todo parecía sencillo, cuando bastaba con un beso en la frente para curar cualquier herida. A medianoche escuché el motor de un coche. Me asomé. Era él. Javier aparcó despacio, bajó con la chaqueta desabrochada y los ojos enrojecidos. No vino directo a la puerta. Se quedó un minuto largo mirando la casa como si temiera entrar. Cuando finalmente lo hizo, no dijo palabra. Solo me abrazó. No hacía falta hablar. Su cuerpo entero temblaba y yo lo apreté contra mi pecho como cuando era niño. Después de un rato se apartó y me miró con los ojos llenos de vergüenza. «Tenías razón, mamá», susurró. «No, hijo, yo no dije nada». Se sentó en la mesa, vio la carta abierta y el reloj de su padre al lado. Lo tomó con cuidado como si fuera algo sagrado. «¿Puedo quedármelo?», preguntó. «Era para ti desde el principio». Nos quedamos en silencio escuchando el crujido del fuego. «Lucía», empezó a decir, pero la voz se le apagó. «No puedo entender cómo no lo vi antes, porque amabas, hijo. Y cuando uno ama, no mira con los ojos, sino con el corazón». Él asintió. «¿Vendrán a hablar?», pregunté. «Ya lo están haciendo», respondió con una mueca amarga. «Dicen que tú sabías algo, que por eso no viniste». Lo miré fijo. Deja que digan lo que quieran. Las palabras se las lleva el viento. Él respiró hondo y me miró con una mezcla de alivio y culpa. «Me alegra que no estuvieras allí, mamá. No merecías ver eso». Entonces lo entendí todo. Mi ausencia, que había parecido cobardía, había sido protección. Sin saberlo, me había salvado del dolor más grande, ver a mi hijo roto delante de todos. Cuando se fue a dormir, apagué la vela y me quedé en el sofá mirando el techo. Afuera las campanas marcaban las 12. La boda no se había celebrado, pero algo más profundo sí había ocurrido. La verdad, por fin, había salido a la luz. Y aunque la tristeza seguía viva esa noche, dormí con una paz nueva, la de quien sabe que el tiempo una vez más ha puesto las cosas en su sitio. Pasaron 2 días antes de que Javier volviera a hablar. Se encerró en su habitación, la misma donde dormía de adolescente, sin apenas comer ni responder a mis llamadas desde el pasillo. Oía sus pasos durante la noche, el sonido del colchón cuando se giraba y algún que otro sollozo que intentaba disimular. Yo no entraba.
Aprendí hace tiempo que el dolor, como la lluvia, no se puede detener a la fuerza. Solo se espera a que amaine. La tarde del tercer día bajó al salón. Tenía los ojos hinchados y la barba sin afeitar. Se sentó frente a mí sin decir palabra y se quedó mirando el reloj de su padre que reposaba sobre la mesa. Pasaron varios minutos antes de que rompiera el silencio. Mamá dijo al fin: «Necesito saber la verdad». Levanté la vista del bordado que fingía terminar. «¿A qué te refieres a por qué no viniste? No me digas que fue casualidad. No te conozco así. Tú siempre estás». Suspiré. Sabía que ese momento llegaría. «¿De verdad quieres saberlo, hijo? Sí. Ya no tengo nada que perder». Me quedé callada unos segundos buscando las palabras. No quería sonar como una víctima, ni como una mártir. Solo quería decir la verdad sin veneno. «Tu prometida vino a verme la noche antes de la boda en PC. Entró con esa seguridad que solo tiene quien cree tener poder. Me miró a los ojos y me dijo que después de casaros yo no sería parte de vuestra familia». Javier se incorporó como si hubiera recibido un golpe. «¿Qué dijo? ¿Que mi presencia te frenaba, que necesitabas empezar de nuevo sin el lastre del pasado?» «Eso no puede ser», exclamó poniéndose de pie. «Lucía, nunca te habría dicho algo así». «Lo hizo», respondí con calma. Y no levanté la voz ni la eché de casa. Simplemente escuché y decidí no ir. Javier empezó a caminar de un lado a otro del salón pasándose las manos por el pelo. «Dios», susurró. «Ahora todo tiene sentido». Se dejó caer en el sofá hundiendo la cabeza entre las manos. Yo lo miraba intentando leer su expresión. No había rabia, sino algo más profundo: decepción. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó sin levantar la vista. «Porque te ibas a casar al día siguiente. No quería destruirte antes de tiempo. Y creíste que callar me salvaría». No, dije suavemente. «Creí que te dejaría decidir por ti mismo sin que mis palabras te condicionaran». El silencio volvió largo y pesado. Afuera se oían los ladridos de un perro y el canto lejano de un gallo. Javier levantó la mirada hacia mí. Ella me culpó de todo, ¿sabes? Dijo que tú la despreciabas, que nunca la aceptaste. No la odiaba, Javier. Solo vi algo en sus ojos que tú no veías. Esa manera de mirarte no era amor, era cálculo». Él asintió lentamente. «El padrino fue quien me enseñó los mensajes», dijo. «Pero no me dijo quién se los envió. Tal vez alguien que aún cree en la verdad», respondí. Nos quedamos así hablando en voz baja hasta que el sol empezó a ponerse. La luz del atardecer entraba por la ventana tiñendo todo de un naranja cálido. Javier se acercó y me tomó la mano. «Te fallé, mamá». «No, hijo. Te cegaron. No es lo mismo. Prometí que cuidaría de ti y mira lo que hice. Ya me estás cuidando», le dije apretándole los dedos. «Estás aquí conmigo». Esa noche cenamos juntos. Era la primera vez en años que lo hacíamos sin prisas, sin teléfonos ni televisión. Comimos sopa y pan y hablamos de tonterías, de cómo estaba el taller, de si el viejo coche seguiría funcionando, de los chismes del pueblo. Pero debajo de cada palabra había una corriente silenciosa de amor y culpa. Antes de irse a dormir, Javier se detuvo en el pasillo. Mamá dijo sin girarse: «¿Me creerías si te digo que todavía la amo? ¿Sí?» «Hijo», contesté, «porque el amor no se apaga de golpe, pero aprenderás a vivir sin él. ¿Y tú? ¿Podrás perdonarme?» «Siempre te perdoné, Javier, desde antes de que me pidieras hacerlo». Se marchó a su habitación. Yo apagué las luces y me quedé en el sofá mirando la puerta cerrada. Por primera vez en mucho tiempo sentí que algo se estaba reparando entre nosotros, aunque fuera despacio, como una herida que cierra por dentro sin dejar de doler. Cuando subí a acostarme, me detuve frente a su puerta. Lo oí respirar profundamente. Dormía. En su mesa de noche brillaba el reloj de su padre marcando el tiempo con ese tic-tac sereno que tanto me reconfortaba.
Entonces pensé en don Mateo y en sus palabras. No hay venganza más justa que la verdad cuando llega sola. Y sonreí porque por fin empezaba a entender su significado. La verdad había llegado, y con ella el principio del perdón. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto, más liviano. Por primera vez en muchos días el cielo estaba despejado y el sol entraba por las ventanas con una claridad que parecía limpiar el alma. Javier bajó temprano con la barba afeitada y el rostro más sereno. Se sirvió un café sin decir palabra y se sentó frente a mí. «Voy a verla», dijo finalmente. No hizo falta preguntar a quién se refería. «¿Estás seguro?», pregunté sin reproche. «Sí. Necesito escucharla. Quiero entender hasta dónde llegó la mentira». Asentí. No podía detenerlo. Los hijos, por más adultos que sean, a veces necesitan estrellarse contra la verdad para aceptarla del todo. Lo vi salir del portal con paso firme. Llevaba la chaqueta que le regalé en su cumpleaños y el reloj de su padre en la muñeca. Cuando dobló la esquina, el silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez no pesaba. Era un silencio de espera. Pasaron casi 2 horas hasta que regresó. Lo supe, antes de verlo, escuché el sonido de sus pasos más lentos, más cansados. Entró sin mirarme, dejó las llaves sobre la mesa y se apoyó en la pared, respirando hondo. «Era verdad», dijo al fin con la voz rota. «Todo. Lo que te dijo, los mensajes, las mentiras. Todo». Me acerqué despacio y le puse una mano en el hombro. «¿Qué te dijo?» «Que lo hizo por amor, que quería protegerme de ti y de tu influencia». Rió sin humor. Dijo que me quería libre, que no quería competir con mi madre. «Pobrecilla», murmuré más por compasión que por ironía. Hay amores que confunden la posesión con la entrega. Javier se dejó caer en la silla, se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. No lloraba como un hombre herido, sino como un niño al que le arrancan la inocencia. «¿Cómo pude no verlo?», mamá dijo entre sollozos. «¿Cómo no vi lo que tú viste desde el principio? Porque confiabas. Y confiar no es un error, hijo. Es un valor que algunos no saben cuidar». Lo abracé. Sentí su dolor mezclarse con el mío, y por primera vez desde aquel día supe que todo el sufrimiento no había sido en vano. Por la tarde salimos a caminar. El aire olía a tierra mojada y a pan recién hecho del horno del pueblo. Algunos vecinos nos observaban desde lejos, disimulando la curiosidad con saludos forzados. Nadie se atrevía a preguntar, pero todos sabían ya la historia. En los pueblos las verdades corren más rápido que las mentiras. Don Mateo nos esperó sentado en el banco de la plaza como si hubiera previsto nuestra llegada. «¿Ya se aclaró todo, muchacho?», preguntó. Javier asintió. «Sí, don Mateo, más de lo que quisiera». El anciano sonrió con tristeza. «Bueno, hijo, el alma también necesita golpes para hacerse fuerte. Que no se te endurezca el corazón, eso sí». «No se preocupe», respondió Javier. «No pienso odiar a nadie». Nos quedamos un rato en silencio mirando cómo las palomas se posaban junto a la fuente. El sol empezaba a bajar tiñendo las fachadas de un dorado suave. De regreso a casa, Javier se detuvo frente a la puerta. «He estado pensando», dijo. «Voy a irme unos días a Toledo. Necesito ordenar la cabeza». «Hazlo, hijo. A veces el alma también necesita cambiar de paisaje». Esa noche, antes de dormir, me dejó una nota sobre la mesa. «Gracias por esperarme, mamá. Por no llenarme de odio, por enseñarme con silencio lo que las palabras no podrían». La guardé en el cajón junto a su primera carta del colegio. Ambas tenían la misma letra temblorosa, el mismo amor desbordado. Durante los días siguientes, el pueblo siguió con su rutina. Pero la historia de la boda que no fue seguía resonando en las conversaciones. Algunos aún culpaban a Lucía, otros decían que era el destino, otros, los menos, me miraban con respeto, como si el silencio que mantuve hubiera sido una forma de sabiduría. Una tarde, mientras barría la entrada, Lucía vino.
Llegó sin avisar vestida de gris con el rostro pálido y los ojos hinchados. No sentí odio, solo una pena honda. Doña Carmen dijo, bajando la mirada, «Vengo a pedirle perdón». La invité a pasar, aunque sabía que sus palabras no cambiarían nada. «No me pidas perdón a mí, hija. Pídeselo a ti misma por haberte equivocado de camino». Ella asintió llorando. «Lo perdí todo». «No. A veces perderlo todo es el principio de encontrar algo mejor». Cuando se fue me quedé mirando cómo su figura se alejaba calle abajo, pequeña y deshecha. No sentí satisfacción ni triunfo, solo paz. Porque la venganza no siempre necesita fuego. A veces basta con la claridad de la verdad. Esa noche Javier me llamó desde Toledo. «He hablado con el párroco», dijo. «Quiero volver a ayudar en la comunidad como antes. Quizá me sirva para recomenzar». «Eso es lo que haría tu padre», respondí sonriendo. «¿Y tú, mamá? ¿Cómo estás? En paz, hijo. Por fin en paz». Cuando colgamos miré el reloj de su padre sobre la repisa. Las manecillas marcaban las 11 en punto. Sentí que de alguna manera el tiempo también había decidido perdonarnos. La verdad ya no era un peso, era una puerta abierta hacia lo que venía después. Ha pasado un año desde aquel día en que mi hijo me abrazó con los ojos nublados de vergüenza y alivio. Un año desde que las campanas de boda se quedaron mudas y el rumor del pueblo se disolvió como la espuma del mar. Hoy, mientras paseo por el malecón de Rota, siento el viento del Atlántico en la cara y pienso en todo lo que cambió sin que nadie lo planeara. La vida tiene una manera curiosa de poner las cosas en su lugar sin pedir permiso. A veces lo hace con golpes, otras con silencios. Javier volvió de Toledo renovado. Empezó de cero en el taller familiar, volvió a tocar la guitarra y los domingos ayuda al párroco en las reparaciones del campanario. Me cuenta que se siente libre, sin rencor, sin peso. Lucía, según supe, por Rosario se marchó a vivir a Madrid. Trabaja en una agencia de viajes y dicen que no volvió a mirar atrás. Espero que encuentre su camino. Al final, todos lo merecemos. Yo sigo aquí en la casa donde empezó y terminó todo. Cada mañana abro las ventanas, dejo que entre la luz y pongo el reloj de su padre sobre la mesa del desayuno. Ya no marca la tristeza, sino la constancia de que seguimos vivos. A veces pienso en aquella noche cuando Lucía me dijo, «Después de mañana ya no serás parte de esta familia». ¡Qué ironía! El tiempo demostró que lo único que se rompió fue su mentira. Mi familia nunca dejó de existir. Solo estaba esperando a que la verdad la limpiara del orgullo. Hace unos días Javier me trajo flores, rosas amarillas, las mismas que su padre solía regalarme cuando discutíamos y luego hacíamos las paces. Por todo lo que no dije, mamá me susurró al entregarlas. Yo sonreí y lo abracé largo rato. No hacía falta más. A veces el perdón no se pronuncia, se respira. Por las tardes salimos a caminar juntos. Hablamos poco, pero la compañía lo dice todo. El pueblo ya no murmura. O tal vez sí, pero a mí ya no me importa. Aprendí que la paz no se gana discutiendo, sino soltando lo que no merece tu energía. Don Mateo, que sigue viniendo cada semana a tomar café, me lo dijo hace poco. «Carmen, tu historia es una lección. No hiciste nada y, sin embargo, venciste». «No vencí». «Mateo», le respondí. «Simplemente esperé. El tiempo hizo el trabajo». A veces me piden consejo las mujeres del pueblo. Me preguntan cómo soporté aquella humillación sin estallar. Yo solo les digo la verdad, que lloré, que dudé, que me sentí invisible. Pero que entendí algo esencial: cuando el corazón está en calma, el enemigo se desarma solo. Esa fue mi venganza. No el escándalo, no la revancha, sino la serenidad. La certeza de que el amor, si es verdadero, siempre vuelve limpio incluso después del barro. Esta mañana, mientras colgaba la ropa al sol, oí el sonido de las campanas. Javier estaba arriba ayudando a don Mateo. Miré hacia el cielo y vi cómo la luz caía sobre el campanario brillante y tibia. Me invadió una sensación de gratitud tan profunda que tuve que sentarme.
porque entendí al fin que la vida no me había quitado nada. Solo me había enseñado a amar sin miedo y a soltar sin rencor. Si tuviera que resumir todo en una sola frase, diría esto: la venganza más dulce no es la que hiere, sino la que enseña. Y ahora, cuando la gente me pregunta si volvería a actuar igual, siempre respondo que sí, que no cambiaría ni una palabra ni una lágrima, porque todas me trajeron hasta aquí, a este momento tranquilo donde el mar me recuerda cada tarde que todo pasa, todo se aclara y todo encuentra su sitio. El reloj sigue marcando los minutos con paciencia. Yo sigo aquí con el alma ligera mirando al horizonte mientras el sol se esconde tras las olas. Y antes de que caiga la noche, dejo estas palabras para quien las escuche. Si alguna vez te hacen sentir que ya no perteneces, no grites, no te rebajes. El tiempo hablará por ti. Si alguien te hiere con mentiras, no corras detrás de la justicia humana. Deja que la verdad encuentre su propio camino. Y si alguna vez pierdes lo que amas, recuerda que lo único que realmente poseemos es la paz de saber que actuamos con dignidad. Querido oyente, si esta historia te tocó el corazón, cuéntala. Compártela con quien necesite recordar que la paciencia también es una forma de valentía. Suscríbete si lo deseas para seguir escuchando relatos que hablan del alma del perdón y de esa justicia silenciosa que solo el tiempo concede. Porque al final, como dice mi viejo reloj, todo llega.